Atención, ha ocurrido algo de última hora. Este es un extra en la W. Hoy, en vivo y en directo, como usted nunca lo había escuchado. Julio Sánchez Cristo ayuda en Radio Oyente a salir de la depresión. No es tarde para. Vamos con los oyentes, no es tarde para. Freddy, su opinión. Julio, muy buenos días. Antes de opinar del tema del día, quiero que sepa que me siento bastante emocionado por poder saludarlo hoy, después de más de 2 décadas de escucharlo, Julio, y también a don Alberto Casas. Y justo hoy porque es un día, digamos, muy importante para mí, porque después de cumplir 48 años de vida y reconocer que pasé los últimos 4 sin haber podido conseguir un empleo, es bonito que de alguna manera hoy se pueda cumplir mi destino. La verdad, yo sé que tal vez muchos no lo sepan, Julio, pero 4 años es mucho tiempo para estar uno preocupado, angustiado, para pensar y repensar y meditar las cosas, mientras uno ve que sus 3 hijos o sus hijos viven con menos de la tercera parte de lo que vivían antes. Y procurar cada día infundirles esperanza cuando uno siente que ya la perdió, pues no es fácil. Y aunque la Biblia dice que es mejor un perro vivo que un león muerto, dice. Pero cuando las empresas lo miran con desdeño a uno por tener más de 45 años, pues bueno, Julio, ahí es cuando uno se da cuenta, como dice el tema del día, que nunca es tarde para encontrar su destino. Y hace un año entendí que mi destino es el suicidio y necesitaba en estos meses organizar unos temas. Por eso, Julio, hoy es un día muy especial para mí y solo necesito pedirle un favor a usted, Julio, y pues a los oyentes de la W, si es posible. Yo lo escucho. Yo escribí una crónica sencilla, algo que lo llamé crónica de mi suicidio. Y aunque parezca ridículo que alguien que tomó una decisión de esas pueda hablar de esperanza, pues creo que esta crónica de mi suicidio puede ayudar a algunas personas a darse cuenta que la vida es valiosa y que hasta el último momento, hasta el último instante siempre hay un pedacito de esperanza. Y yo hice una página que la llamé así, Julio, crónicademisuicidio.com, y pues me gustaría invitarlos a que lo puedan leer. Es una crónica muy sencilla. Yo no soy escritor, Julio, digamos que sí un redactor aceptable por lo que he trabajado durante años, y pues vuelvo y le digo, me encanta poderlo saludar hoy a usted, a don Alberto Casas, que los admiro mucho desde que trabajaba como analista en Ban Superior Diners Club. Pues un abrazo y muchas bendiciones, Julio. No, pero un segundito. Es que estoy confundido. Usted dijo al comienzo que después de 4 años de ese sufrimiento, hoy era un día muy importante para usted. Pero yo entendí es que es importante porque consiguió trabajo, ¿o no? No, Julio. No, definitivamente no fue posible. 4 años logré intentando conseguirlo. Hice de todo, creo que pasé más de 5,000 hojas de vida. Emprendí algunas cosas. Pero entonces, ¿por qué es un día muy importante para usted? ¿Por qué? Porque quiero que hoy la gente conozca esta crónica de mi suicidio. Me falta solo un pedacito. Yo tenía que organizar, por ejemplo, un tema de una póliza de vida para pues no dejar a mis hijos en el completo abandono, ¿sí? Cositas. Y hoy es muy importante justamente porque hoy es el día en que digo, quiero que conozcan la crónica de mi suicidio. Y que de pronto alguien vea que más allá de pensar en morir, que alguien vea que también es importante prepararse para ese paso que todos tenemos que dar irrefutablemente en la vida, ¿sí? Sí. ¿Cuántos años tienen sus hijos? 19, 12 y 6. ¿Y usted ya ha hablado con ellos de esto? No, Julio, imposible. ¿Y usted ha hablado con su señora de esto? Ella ya no está, Julio. ¿Con quién viven sus hijos? Con mi mamá. ¿Y usted ha puesto en una balanza la decisión que piensa tomar con respecto al futuro de sus hijos, lo que eso puede significar? Claro, Julio, de hecho yo sé que ellos perderán 1,000 o 1,000,000 de momentos especiales, pero también sé que por lo menos no tendrán la... Julio, no es fácil. Cuando una persona... Bueno, pero ¿por qué no lo
¿Por qué no lo hablamos con alguien que sepa del tema? Es que yo no sé del tema. No, y Julio, me parece créame que no. irrespetuoso sugerirle nada. Pienso en sus hijos, pero más faltaba, pues usted la ha pasado muy mal. Pero ¿por qué no hablamos esto con alguien que nos ayude? Y yo, Julio, la verdad, yo lo le acompaño. Busquemos un experto. Es que hay personas que son profesionales, que manejan este tema, esas frustraciones, esas depresiones, y le muestran que hay varias puertas en la vida, ¿no? O sea, que esa no es la única, y que hay otras, Sí. ¿no? Y que si usted tuvo un éxito profesional hace 4 años, y si usted trabajó conozco el Banco Superior, pues soy muy cercano a ese banco. Seguramente habrá compañeros que conocieron a usted, que trabajaron allá, y que de pronto le pueden ayudar a que se reviva la ilusión de trabajo. Pero le repito, este es un tema tan delicado y tan personal que yo no tengo cómo decirle nada más que lo acompaño. ¿A dónde lo acompaño? Y miremos otra opción. ¿Le parece? Julio, una de las cosas que yo tengo claras en esta vida es que una de las cosas que de hecho deseo mucho para Colombia es que haya Julio Sánchez Cristo por mucho más tiempo, por lo menos por unas 4 décadas más, Julio. Usted es necesario y usted es una gran persona y un gran profesional. Lo admiro muchísimo. Lo de Bansuperior, pues claro, hace muchos años, yo duré 8 años allá. De hecho, recuerdo algún día cruzarme en el ascensor con don Alberto Casas, Santa María, él muy gallardo, muy imponente. Yo le sonreí como diciendo, no sabe cuánto lo admiro, ¿sí? Y le doy muchas gracias, Julio, por el ofrecimiento. La verdad, no es un tema de depresión. Yo, de hecho, estoy contento. Este tiempo, después de que tomé la decisión, he hecho catarsis, he entendido que igual la muerte es un paso que irrefutablemente todos debemos dar, o vivir o experimentar, ¿sí? Es un paso más en la vida, y pues la verdad no es un tema de depresión, no es un tema de ayuda psicológica. No, pero Pues lo digo, 4 años es mucho tiempo, yo he estado pensándolo muy bien, ¿sí? Un segundito. Es que usted me tiene que dar la oportunidad de que yo le presente a alguien que le pueda hablar. Solo hablar. Bueno, Julio. No le estoy pidiendo nada distinto que hablar, porque es que ya estamos mirando su crónica y usted lo que está llamando aquí es a despedirse. Entonces, yo, como cualquier oyente, se conmueve y piensa no solamente en usted, sino piensa en esos 3 muchachos, ¿no? Julio, una cosa, mi nenita es una princesa lo más de linda, delicada, ¿sí? Ella tiene 12 años y es la número 1 del salón. Ella tuvo que pasar, digámoslo, la tristeza de pasar de un colegio privado a un colegio que no solamente es público, sino mal presentado, donde hay muchos niños patanes y eso, ¿sí? El niño pequeñito, que tiene 6 años, la semana pasada llegó con la sudadera llena de sangre, porque un niño del colegio donde también nos tocó ponerlo, lo empujó y le escalabró la cabeza. Y pues obviamente uno, cuando ve que sus hijos están día a día... No está llamando nadie. Julio, de todas maneras, vuelvo y le digo, es muy grato poderlo escuchar. Muchas gracias por su palabra, por su expresión de afecto, si se puede llamar así, y pues obviamente por su interés. Y vuelvo y le digo, pues quisiera de todas maneras que me den la oportunidad de... A los 48 años debería darse otra oportunidad, al menos de una ayuda para lo que va a hacer. O sea, usted no puede llamarnos y decirnos, oiga, me llamo para despedir, subir una crónica que ya la leímos y aquí están conmocionadas mis compañeras y seguimos pensando en su princesita, en el niño de 6 años, en el niño grande. Eso, no hay mamá, ¿qué va a pasar ahí? No sé. Sí. Bueno, Julio, pues igual yo acepto su invitación. Ahí, como dice la Biblia, es mejor un perro vivo que un león muerto, y donde hay vida aún hay esperanza. Bueno, no me cuelgue, por favor. No me cuelgue, por favor.
Vamos a anotar su teléfono. Usted me dijo que estaba en Bogotá. En este momento estoy en Neiva, Julio, pero yo soy de Bogotá. ¿Y los niños están en Neiva? No, en Bogotá. En Bogotá. O sea, su mamá vive en Bogotá. Sí, señor. ¿Y usted por qué está en Neiva? No quiero contarlo, Julio, la verdad. Vale, espéreme ahí en el teléfono. Tengo ya varias llamadas de varios expertos, algunos correos electrónicos. Y espéreme, por favor, deme esa oportunidad, no me cuelgue. Y gracias por llamar a la W. No, Laura, la crónica es impresionante, ¿no? No. No, es devastador. Es una carta de despedida. Exacto. Entonces vamos a tomar el teléfono de nuestro oyente y vamos a agradecer, Alberto, hay gente que es especialista en manejar esta situación. Es un tema muy delicado y Profesionales de esta vaina. sí me parece muy acertada su oferta de buscar un experto en el tema. Entiendo que hay una línea telefónica que atiende este Sí. tipo de emergencias. Sí, en alguna época usábamos mucho la de los Andes, pero no, aquí... No, Alberto, es que hay que hacerle muchas preguntas a él, ¿no? Aunque él habló de la Biblia, es que me están diciendo que también por ahí, bueno, ok. Vamos a manejar esto privadamente y pedirle a nuestro oyente que nos dé la oportunidad de conectarlo con alguien que sepa cómo manejar este momento, que entre otras cosas me llama la atención, Alberto, no denota tristeza ni está pidiendo nada, ¿no? No, y una voz fuertísima. Fuerte, decidido y cada cual con su lío. Vamos a ayudarle a este hombre. Esta es la W, nos vamos con la hora ganadora. Alberto, 10 boletas para Cristian Nodal.